¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me van a permitir, como siempre, en primer lugar, que traslade las condolencias de este que les habla y también de todo el Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que han perdido un ser querido durante estos duros meses que llevamos de pandemia, que no nos han permitido despedir a las personas, a esos seres queridos que nos faltan de la forma que nos hubiese gustado. De la misma forma, quiero trasladarles un deseo de pronta y de completa recuperación a todas las personas que en este momento están padeciendo la COVID-19 y que, sin duda ninguna, estando independientemente de donde estén, en su domicilio, en el hospital y en las UCI, pues queremos que se recuperen completamente. Y, en tercer lugar, me van a permitir que, como siempre, agradezca a la sociedad extremeña su trabajo de colaboración muy importante en esta época para proteger todo lo que tiene que ver con el hecho de la vacunación. Gracias por acudir a los cribados que nos están permitiendo mantener unos niveles y unas cifras hospitalarias muy adecuadas. Gracias por seguir las recomendaciones de forma mayoritaria para protegernos de este virus que estamos deseando vencerlo y salir de él y poder tener una vida lo más normal posible, ¿no? La comparecencia de prensa se va a estructurar, como siempre, en tres grandes apartados. Un primer apartado que tiene que ver con la situación epidemiológica. Un segundo apartado en donde les comentaré los acuerdos que entiendo que conocen, pero se los recalcaré del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y los futuros avances que podemos ir dando si esto se va comportando de forma adecuada. Y, en tercer lugar, lo verdaderamente importante que hemos acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que vamos a ver en los próximos días en nuestro ordenamiento jurídico, probablemente en alguna de las circunstancias, ¿no? Miren, la situación epidemiológica en toda España, también en Extremadura, es de una tendencia leve al descenso de la incidencia acumulada tanto a los 14 como a los 7 días. Esto se pone de manifiesto en la mayoría de las comunidades autónomas, también en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿no? No se pueden comparar día a día las incidencias acumuladas porque puede haber ciertas fluctuaciones, porque estamos en una pendiente de descenso de la incidencia acumulada de entre un 3 y un 6%. Es decir, estamos descendiendo, pero estamos descendiendo muy lentamente. Esto significa que hoy daremos una incidencia acumulada. Los datos no están todavía, entiendo, en la página del Ministerio. Ha habido un leve problema con la carga masiva de los datos hoy por parte de las distintas comunidades autónomas y en la sede del Ministerio, pero sí les puedo confirmar que estaremos en una situación muy parecida a la del día de ayer, en 59,4 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, y habremos bajado en un punto la incidencia acumulada a los 7 días. Estaremos alrededor de 31 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días. Esto nos da una razón de tasas que se acerca al 0,50 y, como saben, eso lo que significa es que va a seguir esa tendencia levemente decreciente, salvo que ocurra algún incidente de algún brote que se pueda presentar en alguna de las ciudades o en alguna de las localidades, ¿no? Esa situación la estamos consiguiendo, lo he dicho antes, gracias a todas esas personas que están colaborando y que siguen las recomendaciones, ¿no? Pero también, sin duda ninguna, a que estamos siguiendo la estrategia de adelantarnos al virus, ¿no?
Tenemos una media en las últimas semanas de realización de pruebas diagnósticas de infección activa de alrededor de 15.000 pruebas que realizamos semanalmente en las últimas semanas. Esto se debe a que estamos haciendo muchísimos cribados que son algunos selectivos en determinadas localidades donde estamos viendo que hay un incremento en la tasa de positividad, o también cribados masivos, como estamos haciendo y como están nuestros puntos abiertos permanentemente, a los que tengo que reconocer que cada vez la sociedad acude menos y que quiero hacer un llamamiento, por favor, a que la sociedad acuda a esos cribados, porque es muy importante que mantengamos las cifras de positividad como la estamos manteniendo en el último tiempo, ¿no? En los últimos 7 días la tasa de positividad la estamos manteniendo en alrededor de un 2,5%, pendiente de la cristalización del dato en el día de hoy, alrededor de un 2,5%, sabiendo que esa cifra es buena siempre que esté por debajo del 5%, ¿no? Y esto, sin duda ninguna, lo estamos consiguiendo en el ámbito de la comunidad autónoma, a costa, ya digo, de realizar muchísimas pruebas y de que la ciudadanía acuda a esas pruebas, ¿no? Esto también nos está permitiendo un control de las cifras de las personas hospitalizadas. Estas cifras son de ocupación muy controlada en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decirles que la ocupación de camas en hospital está en el 0,64% en el día de hoy y de las camas UCI está en el 1,83% en el día de hoy. Si tuviese que describir la persona infectada, el tipo de persona infectada a lo largo del día de hoy, decirles que sería una persona con una media de edad de 32 años. Si recuerdan mis últimas intervenciones, solo de hace una semana para acá hemos bajado de los 35 años a los 32 años. Eso lo que significa es que está cayendo la incidencia acumulada de una forma muy importante en las edades más altas de la vida, pero las edades comprendidas entre los 15 y los 30 años están incrementando la incidencia en los últimos tiempos. No llega a afectar a la incidencia general de la pandemia y tampoco llega a afectar porque esas personas no desarrollan la enfermedad con tanta gravedad como la desarrollaban o la desarrollan nuestros mayores, ¿no? O la desarrollan personas de una edad más avanzada que esas edades. Por lo tanto, lo que sí quiero decirles es que tenemos que incidir mucho en medidas de seguridad que tengan que ver con estos tramos de edad que en este momento están, ya digo, más expuestos a la situación de infección. Por lo tanto, esa es nuestra situación epidemiológica. ¿Qué esperamos en los próximos días? Pues tanto el índice de reproducción instantáneo, que es un indicador predictivo de cómo se va a comportar la pandemia en los próximos días, la cifra del crecimiento potencial del virus, así como la incidencia acumulada que nos está mostrando a lo largo de los últimos días, la tendencia va a ser a ese leve descenso de la incidencia acumulada que nos va a permitir que podamos ir avanzando. Sin duda ninguna, eso nos lleva a seguir clasificados en el nivel de alerta 1. Hay otra preocupación que tengo que ponerles de manifiesto y es todo lo que tiene que ver con las variantes, en concreto con una variante que es la variante que antes se conocía como variante India y que ahora se conoce como la variante Delta, ¿no? Según el último informe de secuenciación, que tiene fecha del día de hoy, en Extremadura se han realizado 482 secuenciaciones en todo lo que llevamos de tiempo de secuenciación, con calidad suficiente para obtener resultados
de esas 482 secuenciaciones son válidas 398 secuenciaciones. 398 secuenciaciones. Esto hace que desde que pusiésemos en marcha el programa de secuenciación estemos secuenciando de una media de 53,5 secuenciaciones por semana, aproximadamente. Y les tengo que decir que, de momento, en Extremadura, de todas las secuenciaciones, el 83,42% de esas secuenciaciones, que son muestras aleatorias, y ahora le diré cómo estamos seleccionando esas muestras para que sean aleatorias, el 83,42% de los casos de infección lo hacen por la variante alfa, antes denominada variante británica. Por lo tanto, sigue siendo la variante británica mayoritaria en los diagnósticos de infección activa. El 13,57% se la debemos a la variante brasileña o variante gamma, que es como se denomina ahora, fundamentalmente por aquel brote que denominamos el brote de los esquiladores y que nos llevó a que tuviésemos 54 muestras secuenciadas con esa variante. Nos interesa mucho la variante Delta, que es la antigua variante india, porque está generando incrementos en la incidencia en determinados países de nuestro continente, verbigracia al Reino Unido o el área metropolitana de Lisboa también. Y en algunas comunidades autónomas ya se manifiesta una transmisión comunitaria. En al menos 3 comunidades autónomas se ha determinado ya una transmisión comunitaria. Decirles en este sentido que de todas estas secuenciaciones, de las 398 secuenciaciones que hemos hecho, solamente 3 muestras, que ya además no están activas, que son muestras de un pasado brote, pertenecen a esta variante Delta, no encontrándose en las últimas semanas esta variante entre las que están activas en nuestra comunidad autónoma. Vamos a seguir realizando esta secuenciación, estas muestras aleatorias. Entendemos que es una estrategia para adelantarnos al virus. Hay diferentes aspectos que vamos a tener en cuenta a la hora de elegir las muestras de las PCR positivas para la secuenciación. Una, que estén en poblaciones cercanas a la raya con Portugal. 2, que cuando se le hace la primera PCR y la PCR es positiva, se le hace luego una PCR que es capaz de discriminar las determinadas señales dentro de esa PCR que nos indica alguna variante de interés o alguna variante de impacto. Esas se secuencian todas. Y luego vamos a seleccionar también, evidentemente, todas las situaciones y vamos a secuenciar todas las situaciones en las que se haya producido alguna reinfección, es decir, una persona que ya había estado infectada por el coronavirus y que vuelve a infectarse de nuevo claramente por el coronavirus, que no es una infección pasada, sino que es una segunda infección reciente, y aquellas personas que han tenido un fallo vacunal. Fallo vacunal le llamamos a aquellas personas que, estando con la pauta completa y habiendo pasado un periodo prudencial, han desarrollado, entendemos, toda la inmunidad suficiente, pero que sin duda ninguna se vuelven a infectar con casos graves, lo que denominamos como fallo vacunal, y esas también se secuencian, porque es ahí donde tenemos que estar muy pendientes de esa situación. Se lo anunciaba que así lo haríamos, ¿no? La situación epidemiológica está mejorando gracias, sin duda ninguna, a las vacunas, ¿no? Las vacunas están siendo nuestra gran esperanza, la esperanza de la ciencia, en definitiva, ¿no? Hemos sido capaces de administrar en la comunidad autónoma el 95,1% de las dosis recibidas, el 95,1% de las dosis recibidas. Eso significa que a día de hoy hemos sido capaces de administrar
un total de 939.977 dosis, que han llegado a vacunar al menos con una dosis a 586.046 extremeños y extremeñas, lo que supone un 64% de cobertura de la población susceptible de recibir la vacuna. Y, en segundo lugar, decirles que estas dosis de vacuna han permitido también que de esos 586.046 personas que al menos tienen una dosis, 390.994 extremeños y extremeñas, es decir, el 43%, están ya con su pauta de vacunación completa. Son datos, sin duda ninguna, muy importantes, que los acompañamos también, que estamos finalizando la vacunación. Ya hay algunas áreas que han finalizado la vacunación en la década de los 49-40. A día de ayer, a las 12 de la noche, teníamos una cobertura vacunal en ese tramo de edad del 84%, con al menos una dosis. Y hemos empezado a vacunar hoy ya en algunas áreas y en algunas zonas de salud a las personas de 39 a 30 años. Este grupo vacunal que acabamos de vacunar y que, por lo tanto, ayer todavía no teníamos, partimos de una tasa de cobertura del 18%. Y a partir de ahí seguiremos trabajando intensamente. Además, es importante en esta fecha que les diga que Extremadura es una de las comunidades autónomas que es capaz de emitir certificados UE COVID por dos canales de emisión, por el canal digital, que era el canal por el que empezamos, por el canal online, y también desde hace ya algunos días lo estamos emitiendo de forma presencial. Hasta el día de hoy hemos emitido un total de 33.496 certificados, que se dividen en 27.259 de vacunación y 6.237 de recuperación. Estamos cerrando la acreditación de los laboratorios para que además podamos emitir el tercer tipo de certificado, que es el certificado de pruebas. Claramente hay una predominancia del canal digital. Más de 27.000 están emitidos de forma digital frente a los más de 6.000 que están emitidos de forma presencial. Les dije hace dos comparecencias en esta sala de prensa que si la incidencia acumulada a los 14 días o se mantenía o disminuía después de haber aplicado medidas de flexibilización que tenían que ver con la hostelería, el ocio nocturno, procederíamos a dar un paso más en esa flexibilización. A día de hoy seguimos sin ninguna localidad perimetrada. Las cifras de incidencia no solo se han mantenido, sino que han mejorado discretamente. Y además hemos conseguido disminuir la presión hospitalaria. Eso significa que cuando disminuimos la presión hospitalaria lo que estamos haciendo es disminuyendo los casos graves de infección. Por lo tanto, estamos en condiciones de poder cumplir con lo comprometido con el sector de la hostelería y de la restauración y, por lo tanto, hoy el principal acuerdo de Consejo de Gobierno celebrado en sesión ordinaria, que ya está publicado en el DOE y que, por lo tanto, ya ha entrado en vigor, es que ampliamos el horario del ocio nocturno, de los locales de juegos y apuestas, de los locales de hostelería, hasta las 3 de la mañana. Esto significa que nos saltaremos las licencias de apertura de esos establecimientos en cuestiones de horario. Quiero remarcar esto de forma absolutamente clara. Esto no significa eso. Si un local tiene la licencia de apertura y el cierre es a las 2, aunque nosotros permitamos abrir hasta las 3, ese local tiene que cerrar a las 2.
Con esto lo que estamos permitiendo exclusivamente es que se alcance el nivel máximo en el horario de apertura que marcan la mayoría de las licencias de apertura de los establecimientos. Y esto lo asimilamos también a los eventos, es decir, las bodas, las comuniones se podrán celebrar hasta las 3 de la mañana. El otro acuerdo es que vamos a permitir el consumo en barra en los locales de hostelería y de restauración, también en los de ocio nocturno, siempre manteniendo las distancias de seguridad en las barras. Quiero dejar claro que esto no significa que las barras libres estén permitidas en los eventos de celebración. En las barras libres se producen determinados condicionantes, como son aglomeraciones, que todavía entendemos que no estamos preparados desde el punto de vista inmunitario para poderlas permitir y, por lo tanto, las barras libres tendrán que seguir siendo asistidas. Esto quiero dejarlo muy claro para que no haya lugar a equívoco o nadie se confunda. Es decir, en una boda, la barra libre que se celebre, pues tiene que celebrarse sentado y la bebida, pues se la servirán, será asistida por el personal que trabaje dentro del local donde se vaya a celebrar este evento. Los pasos siguientes, si todo esto se mantiene y con los acuerdos que hemos adoptado hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, será dar un paso más en la flexibilización, ya modificando algunos aspectos del semáforo, con el que nos dotamos ya hace algún tiempo, y que, sobre todo, van a tener que ver con el número máximo de personas que pueden participar en los campamentos juveniles, si se mantienen las cifras de incidencia, ¿vale? Y en segundo lugar, vamos también a permitir un mayor uso de las camas en los dormitorios colectivos de los albergues. Ahora mismo son muy restrictivas las medidas dentro de esos dormitorios y entendemos que si se sigue produciendo una situación de incidencia parecida a la que tenemos o menor de la que tenemos, podremos dar en los próximos días, en los próximos consejos de Gobierno, algún paso en este sentido. Mayoritariamente, por ahí irán las medidas de flexibilización a futuro. Bien, creo que hay algunos aspectos importantes que les tengo que señalar del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Primero, se ha dado cuenta en el Consejo de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Salud Pública del día de ayer. Dos cuestiones muy importantes. Primera cuestión, la segunda vacuna del tramo de edad de 60 a 69 años, que son personas que habían recibido, porque así lo dice la estrategia, la vacuna de AstraZeneca. La segunda dosis será con la vacuna de AstraZeneca. Había habido alguna duda sobre la vacunación heteróloga y en estas personas no tenemos evidencia suficiente para hacer eso. Por lo tanto, la segunda dosis de este tramo de edad será con AstraZeneca. Segunda cuestión importante a resaltar de los acuerdos de la Comisión de Salud Pública y que se contendrán en la próxima actualización de la estrategia de vacunación es aquella que tiene que ver con que las personas que estén con vacunación completa, y hayan sido contacto estrecho de una persona infectada, se le realizarán 2 PCRs, una PCR al inicio, en el momento del diagnóstico, y una PCR a los 7 días. Si la PCR al inicio es una PCR negativa, tendrá la consideración de contacto estrecho. Esta persona con vacunación completa no tiene por qué realizar aislamiento. Esto es una novedad
dentro del estado inmunitario en el que nos encontramos ahora. Y esto tendrá mucha importancia para la consideración de aquellos aislamientos que se tengan que realizar. Insisto, tiene que estar completamente vacunado o vacunada la persona y además haber dado negativa en esa primera PCR. Y, evidentemente, tiene que tener la consideración de contacto estrecho, ¿de acuerdo? A los 7 días se le realizará otra, por si positiviza, pero en principio lo que están demostrando los estudios internos que hace el Ministerio de Sanidad es que las personas que están completamente vacunadas, las tasas de infección están disminuyendo muchísimo, las incidencias acumuladas, aunque todavía son resultados que tienen que crecer más en volumen, y en segundo lugar, los casos graves casi desaparecen, ¿no? Casi desaparecen. Así es que esta es una muy buena noticia que nos dio ayer la Comisión de Salud Pública. Otro de los hitos importantes de la Comisión de Salud Pública tiene que ver con que empezamos ya a vacunar al grupo 11, personas de 30 a 39 años, que eso ya lo teníamos nosotros interiorizado, que lo haríamos. Y además ya se permite la vacunación de lo que se considera el grupo 12 y el grupo 13. Las personas del grupo 12 son personas entre 20 y 29 años, la década de los 20, y el grupo 13, personas entre 12 y 19 años. Saben que, de momento, la única vacuna autorizada para la población de 12 a 16 años es la de Pfizer, y yo creo que dentro de aproximadamente una semana, 10 días, tendrá también la autorización para poner en esa edad la vacuna de Moderna. En cualquier caso, serán vacunas RNA mensajero las que se pongan a ese grupo de población. Quiero destacar que hay una novedad más en la Comisión de Salud Pública, y es que se pueden ya empezar a hacer vacunaciones de varios grupos de edad a la vez, que esto no se permitía antes. Es verdad que esto lo permite la Comisión de Salud Pública, pero de momento la experiencia nos dice que si vamos por tramo de edad vamos más rápido. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, en principio, haciendo llamamientos por grupos de edad. Vamos a ver cómo se va comportando la gente y cuáles son las vacaciones de las personas a lo largo de los próximos meses, y no descartamos ir mezclando grupos de edad en función y adaptándonos a las vacaciones que vaya teniendo la población. Decirles también, con respecto al grupo de edad de los 12 a los 16 años, que la estrategia recomienda que se comience por aquellas personas que son más vulnerables. Estoy hablando de grandes dependientes de corta edad, o estoy hablando de personas con discapacidad, para que tengan una situación muchísimo más inclusiva desde el punto de vista social, ¿no? Eso es lo más destacable de lo que se ha aprobado en la Comisión de Salud Pública. Por lo tanto, hemos tomado conocimiento de esta nueva realidad. Segundo tema, el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días un Real Decreto Ley que vendrá a matizar el uso de las mascarillas, en la Ley 2/2021. Aquí quiero contarles cómo se producen los acontecimientos para que ustedes sepan por qué tenemos que seguir este itinerario para modificar el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas viene coleando desde agosto del año pasado. En agosto del año pasado, estando de ministro Illa, planteó que el uso de la mascarilla, para hacerlo obligatorio, se incluyese dentro de un Real Decreto Ley. Ese Real Decreto Ley se publicó, entró en vigor. En uno de sus artículos regulaba la obligatoriedad de las mascarillas, y este Real Decreto Ley, cuando llega al Congreso para convalidación, los grupos parlamentarios que están en el Congreso de los Diputados
obligan por mayoría a que ese Real Decreto Ley no solo se convalide, sino que se tramite como un proyecto de ley. La tramitación de un proyecto de ley en cualquiera, en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento de cualquier otra comunidad autónoma y en el Congreso de los Diputados, es un proceso largo en el tiempo, que requiere de mucha participación y, por lo tanto, eso acaba en una ley que conocimos hace poco tiempo, pocas semanas, que es la Ley 2/2021. Por lo tanto, la obligatoriedad de las mascarillas en este momento está congelada por ley, por la Ley 2/2021. ¿Cuál es la decisión del Gobierno de España en este sentido? Que me parece la más acertada. Fiándose de lo que le dicen los expertos en la ponencia de alerta, deciden que van a trabajar en un instrumento normativo que permita la derogación de ese artículo de la Ley 2/2021, el que hace la regulación, el que establece la regulación del uso de las mascarillas. Por lo tanto, el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días un Real Decreto Ley que viene a flexibilizar el uso de las mascarillas. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente: la flexibilización de las mascarillas será y se hará de forma gradual y prudente. En ningún caso, de hoy para mañana, se eliminan las mascarillas y se acabó el problema. Esto no es así. El uso de las mascarillas será obligatorio en el exterior, cuando no se pueda asegurar la distancia interpersonal con no convivientes de al menos 1,5 metros. O dicho de otra manera, si yo salgo a pasear y no hay nadie, me puedo quitar la mascarilla. Pero si llego a un espacio exterior donde voy a estar cerca de personas no convivientes y esa distancia no puedo asegurar de que sea de al menos 1,5 metros, tengo que usar la mascarilla. Por lo tanto, la primera de las cuestiones, el Real Decreto Ley quita la mascarilla en determinadas circunstancias de la cara, pero siempre debemos llevar la mascarilla encima, porque hay determinadas circunstancias en las que va a ser obligatoria y va a seguir siendo obligatoria. También será obligatoria el uso de la mascarilla en el interior de espacios públicos y de espacios abiertos al público. Es decir, todos los interiores, en líneas generales, sean espacios públicos o espacios abiertos al público. Un espacio público puede ser cualquier recinto institucional, por ejemplo, y los espacios abiertos al público es una tienda. Si en una tienda eso está abierto al público, pues tienes que entrar con mascarilla. O sea, todo el interior será obligatorio el uso de la mascarilla. También será obligatorio en la utilización de los medios de transportes públicos y en relación con los medios de transportes públicos también en los andenes, porque ahí es donde se suelen producir aglomeraciones, aunque estén en el exterior. Si yo me voy a montar en un tren o me voy a montar en un autobús, en el momento de montarme, evidentemente dentro del autobús, dentro del tren, dentro del teleférico, dentro del avión, tengo que usar la mascarilla, pero evidentemente, además, en el sitio donde estoy esperando al tren, al avión o lo que sea, pues tengo que utilizar la mascarilla. Será también obligatoria la mascarilla en aquellos eventos multitudinarios, aunque sean estos al aire libre, siempre que la celebración de ese evento multitudinario se haga de pie, que no se haga sentado. Todos los eventos multitudinarios donde el público esté de pie es obligatorio el uso de la mascarilla, porque hay movilidad y puede que en algunos momentos no se asegure la distancia interpersonal mínima. Y también, por supuesto, en aquellos espacios al aire libre donde se celebren eventos multitudinarios, si la persona está sentada y no hay una distancia entre asiento y asiento de al menos 1,5 metros.
Esto acaba con los aforos de teatros al aire libre o de cualquier actividad al aire libre si hay una distancia solamente de un asiento. No. Ahora, para acudir a ese evento te tienes que poner la mascarilla, siempre que no se asegure una distancia interpersonal de 1,5 metros. En el caso de las residencias de mayores, los trabajadores y las visitas de los residentes de las residencias de mayores es obligatorio que usen las mascarillas. Y los residentes que viven en la residencia tendrán que utilizar mascarilla si la tasa de cobertura de la residencia, la tasa de vacunación de la residencia es inferior al 80%. Afortunadamente, en ninguna de nuestras residencias, que yo tenga conocimiento, se tiene una tasa inferior al 80%. Todas están por encima del 80%, con lo cual los residentes podrían ir sin mascarilla. Pero para los trabajadores y para las visitas, la mascarilla es obligatoria. Y también se hace obligatoria la mascarilla en los trabajadores esenciales, siempre que el sitio donde trabajen esté vacunado en menos de un 80%. Por ejemplo, un parque de bomberos son trabajadores esenciales. Si en ese parque de bomberos está vacunado el 100%, esos trabajadores esenciales pueden estar sin mascarilla. Pero si en ese parque de bomberos no están vacunados al menos al 80%, esos trabajadores esenciales tienen que usar mascarilla. Seguro que habrá dudas y para eso la ponencia de alerta va a seguir trabajando en la interpretación del Real Decreto Ley. En concreto, Extremadura ha trasladado una pregunta al Consejo Interterritorial y es qué se hace dentro de los centros hospitalarios. Una pregunta que nos puede surgir en cualquier momento. Existe la duda si considerarlos como residencias o si considerarlos como centros de trabajadores esenciales, ¿no? En cualquier caso, esto lo tiene que seguir trabajando la ponencia y si da tiempo a incorporarlos al Real Decreto se incorporará y si no da tiempo a incorporarlo al Real Decreto tendrá que haber una ponencia de alerta que interprete la norma para que tengamos las cosas claras la población. Y estas son, en definitiva, las medidas que se han acordado en relación con la COVID-19 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Traslado siempre el mismo mensaje. Hemos pasado el estado de alarma. Estamos en una situación muy buena desde el punto de vista inmunitario. Creo que, como nos habíamos comprometido, vamos a alcanzar la inmunidad de grupo bastante antes de lo que esperábamos. Yo creo que en el mes de julio podremos alcanzar la inmunidad de grupo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Vamos a muy buen ritmo. Podemos tener una vida más normal que la que teníamos hace un año en estas fechas, incluso hace algunos meses, sin que llegue el año, pero es muy importante no bajar la guardia y sobre todo llamar al diseño de las actividades que sean seguras para esa población de 15 a 30 años, que es la que en este momento más perjudicada está desde el punto de vista de las infecciones. Las vacunas no frenan completamente la infección. Las vacunas lo que hacen es disminuir las cifras de eventos adversos, de eventos graves y por supuesto, de fallecimientos, ¿no? De hecho, en los estudios internos que hay en el Ministerio de Sanidad, los primeros avances, todavía con muy pocos casos y con todas las reservas del mundo, decirles que es la doble pauta de AstraZeneca. La doble pauta de AstraZeneca es una de las más seguras.
La vacunación heteróloga con una pauta de AstraZeneca y la segunda dosis de RNA mensajero es una pauta también muy segura, y las vacunas completas con RNA mensajero también son bastante seguras y eficaces, aunque de momento, con los datos que obran en poder del Ministerio, ya digo, con pocas dosis todavía, porque esto está hecho a principios del mes de junio el estudio y, por lo tanto, hay que estudiar más muestras. El orden sería: protege más la doble vacunación con AstraZeneca, a continuación la vacunación heteróloga AstraZeneca RNA mensajero, Pfizer. Las siguientes son las de RNA mensajero en pauta completa y en ese tramo está también la vacunación con Janssen, ¿no? Esto demuestra que la vacunación era segura. Los informes de farmacovigilancia están siendo muy benévolos, están siendo muy buenos en nuestro país en general y, por lo tanto, por favor, que la gente siga confiando en las vacunas, por favor, que acudan a los cribados y, por favor, que sigan las recomendaciones que establecemos desde las autoridades sanitarias. Nadie más que nosotros estamos deseando eliminar todo tipo de restricciones, pero nadie más que nosotros conoce una realidad dura que hemos vivido durante muchos meses y que ojalá no haya ningún repunte que tengamos que volver a vivirlo, ¿no? Por lo tanto, apelo a ese sentimiento y a ese sentido de responsabilidad, agradeciéndole al pueblo extremeño la dedicación que le están prestando a la atención a la pandemia. Sé que hoy, además, competimos con el fútbol y por lo tanto, puede ser que tengamos que insistir algo más en los mensajes que acabo de trasladar. ¿Preguntas? Buenas tardes a todos. Iniciamos turno de preguntas. Pura Caballero, de Televisión Española. Sí, consejero. Decía que está publicado en el DOE la ampliación en 1 hora hasta las 3. Sí. Entiendo que entra en vigor a partir Hoy. de esta madrugada. Sí, sí. Ajá. Si gana España, lo pueden celebrar. En relación a En relación a la distancia que hay que mantener para el consumo en barra, independientemente de que uno sea conviviente o no conviviente, en todos los casos. Si son convivientes pueden estar juntos, porque ya están juntos. Pero ese grupo de convivientes con el siguiente grupo o con la siguiente persona no conviviente tiene que guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros. La última por mi parte, por ahora, en relación a la segunda dosis para los mayores de 60 años con AstraZeneca. En algunas comunidades se está planteando reducir a 11 semanas en vez de a 12, que es la pauta que en principio en Extremadura se va a hacer eso también. Sí, nosotros lo estamos haciendo. Estamos haciendo llamamientos para ver si podemos adelantar la segunda dosis de vacunación. Sí le tengo que advertir con respecto a esto que no está demostrado que por debajo de la 10ª semana se gane en inmunidad. De hecho, los ensayos clínicos para la autorización de la vacuna están hechos entre 10 y 16 semanas, la segunda dosis. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar acercarnos a las 10 semanas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué lo hacen las comunidades autónomas? Miren, porque ese grupo de población, antes les he dicho, la persona que ahora mismo se infecta tiene una edad media de 32 años, pero la persona que ingresa en el hospital tiene una edad media de 51 o 52 años y la persona que ingresa en UCI tiene 41 años, 42 años. Quiere decir que hay una parte de la población que tenemos que seguir protegiendo y vacunando completamente cuanto antes. Y estas personas de este grupo de edad, de 60 a 69, necesitan que, si es posible, se le adelante la vacunación, y así lo intentaremos, ¿no? Hay gente que ya ha cumplido las 12 semanas y que, por lo tanto, están acudiendo a sus llamamientos. Y a veces es desconcertante volver a llamar y rellamar a la gente porque los confunde, ya tienen prefijada su fecha y algunas veces les resulta complicado. No pasa nada por vacunarse a las 12 semanas. Pero estamos intentando rescatar a esa población, sí. Alberto Santa Cruz, de la agencia EFE.
Hola, buenas tardes. Tenía dos cuestiones. Por un lado, si existe algún tipo de porcentaje en relación con el fallo vacunal. No sé si hay alguna cifra aproximada, más o menos. Y luego quería preguntarle también en relación con el tema de las mascarillas en esos espacios públicos, sí, que, por ejemplo, en el caso del Festival de Teatro de Mérida, ¿qué es lo recomendable o qué es lo obligatorio? Pues vamos a esperar al Real Decreto, pero si queremos mantener un aforo del 75% en el Festival del Teatro Clásico de Mérida, dudo yo que en las gradas se pueda mantener la distancia de 1,5 metros de seguridad. Por lo tanto, lo obligatorio, en función del Real Decreto, será utilizar la mascarilla, claro. La clave en la utilización de la mascarilla en espacios al aire libre es la distancia de seguridad. Siempre que se pueda mantener el 1,5 metros, si nosotros tenemos permitidos en espacios al exterior, en obras de teatro y demás, el 75% y en el 75% permite una distancia de seguridad de 1,5 metros, no pasa nada y no hay que utilizar mascarilla. Pero si no se va a permitir ese 1,5 metros, entonces no se dude. Y la anterior, el fallo vacunal, no tengo datos en este momento. De hecho, estamos haciendo los estudios internos en el Ministerio de Sanidad. Todavía hay muy poca dosis para ver los fallos vacunales que existen. Nuestra experiencia es que son muy pocos casos los fallos vacunales, afortunadamente, muy pocos casos. Y me parece que en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que yo sepa, de eventos graves, del total de personas vacunadas que llevamos, ha debido haber entre 2 y 3 casos de fallos vacunales. Pero ya digo, no podemos sacar conclusiones estadísticamente significativas todavía en los estudios internos que se están haciendo, ¿no? Rubén Tejedor, de Canal Extremadura Televisión. Buenas tardes, consejero. Yo quería preguntarle en relación con la derogación de este Real Decreto, el artículo, sí, que establece la obligatoriedad de la mascarilla. En caso de que los indicadores de la pandemia evolucionaran negativamente, ¿la Junta tendría capacidad, algún tipo de capacidad, si quiere volver a imponer la obligatoriedad de la mascarilla en la región? ¿O tendría que ir a los tribunales o cómo sería el procedimiento? No, esto está congelado por ley y seguirá congelado por ley. El hecho de que en un momento determinado se decidiese tramitar como un proyecto de ley obliga a que cada vez que tengamos que modificar el uso de la mascarilla, al estar congelado en un instrumento normativo, evidentemente tengamos que adoptar algún tipo de criterio. O si no, justificarlo muy bien. Si no, justificarlo muy bien por si hay alguna medida excepcional que se pueda contemplar dentro de las leyes de salud pública, ¿no? Y las medidas excepcionales en determinados territorios de forma muy concreta, ¿no? Si vamos a suponer que tenemos una localidad que presenta unas tasas de incidencia muy elevadas y que nuestros técnicos de salud pública deciden que ahí debe ser obligatoria la mascarilla. En cualquier caso, esto evidentemente al estar congelado por ley es muy complicado, pero lo intentaríamos justificar a través de los informes epidemiológicos a ver si conseguimos que nos lo autorizasen. ¿Hay alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.